Agárrense fuerte, porque lo que están a punto de leer sobre el desafío no es solo una historia. Es un terremoto emocional que ha pulverizado a los favoritos y redefinido la batalla por la supervivencia. Prepárense para ser testigos de la brutal caída de Hero y la aniquilación de Beta. Un cataclismo que desató lágrimas, traiciones y una reorganización de equipos tan salvaje que cambiará la faz de esta competencia para siempre. La jornada que se grabó a fuego en la memoria de todos, ese fatídico 31 de julio, no solo será recordado como uno de los momentos más devastadores de este extenuante desafío, sino como el punto de inflexión donde la fuerza bruta cedió ante la fragilidad humana y la estrategia más despiadada. Olviden las hazañas físicas. Esta crónica va mucho más allá de la potencia muscular y las tácticas preconcebidas, adentrándose en una derrota de proporciones simbólicas que marcó un abrupto final para la era de Beta, desencadenando una profunda reestructuración de escuadras que dejó a varios contendientes con el corazón deshecho y los ojos anegados en un mar de frustración. Las decisiones tomadas ese día, drásticas e irrevocables, están destinadas a alterar la dinámica del juego hasta sus cimientos, reconfigurando alianzas, destrozando viejas lealtades y sembrando la semilla de nuevas rivalidades que prometen un espectáculo sin precedentes en lo que resta de la competencia. El amanecer de aquel día fatídico se tiñó de una expectativa tensa, anunciando el tan esperado desafío de capitanes, una contienda exclusivamente masculina diseñada para determinar quién tendría el honor y la carga de empuñar la bandera de su respectiva casa como líder inquebrantable de su conjunto. Cada capitán no solo llevaba sobre sus hombros el estandarte de su equipo, ese símbolo tangible de su identidad y cohesión, sino que también arrastraba la responsabilidad ineludible de mantener a sus compañeros en pie, de ser el faro en la oscuridad, el pilar sobre el cual se construiría la resistencia colectiva. Rata con la imponente representación de Gamma, Eleazar con la serena confianza de Alpha, Potro encarnando la audacia de Omega, y Hero, el estandarte viviente de Beta, convergieron hacia el icónico box amarillo. Sus pasos, aunque firmes, resonaban con la comprensión tácita de que la prueba que les esperaba sería un verdadero calvario, más una tortura mental que una simple demostración de aptitud física, un laberinto de obstáculos donde la mente, y no solo el músculo, dictaría el destino de cada bandera. Desde el instante mismo en que los competidores tomaron sus posiciones, la atmósfera se cargó con una electricidad palpable, un presagio inconfundible de la dura batalla que estaba a punto de desatarse. Las cámaras, implacables en su captura de cada detalle, inmortalizaron el inicio de un recorrido infernal que ponía a prueba cada fibra del ser humano. Equilibrio precario, puntería milimétrica, el agotador pasamanos y la extenuante carga. Rata, con una maestría casi inhumana, se movía con una precisión asombrosa, sin el más mínimo indicio de vacilación. Una verdadera máquina de rendimiento que parecía sortear cada obstáculo con facilidad pasmosa. Eleazar, por su parte, le seguía con una determinación férrea, su mirada fija en la meta, mientras Potro mantenía un ritmo constante, metódico y eficiente. Pero fue Hero, el abanderado de Beta, quien partió con una aparente firmeza, aunque una sutil advertencia se escondía en la profundidad de su mirada. Un cansancio acumulado, una fatiga que ya le carcomía por dentro, amenazando con minar su resistencia en el momento menos oportuno. Al alcanzar el tramo final, esa temida sección del pasamanos con la esfera de cemento, la pesadilla se materializó. Las manos de Hero comenzaron a ceder, un dolor agudo, lacerante, le perforó la piel y los músculos hasta que, finalmente, sus fuerzas lo abandonaron. Cayó, la bandera de Beta, ese símbolo de orgullo y unidad, se desplomó con estrépito. Hero, destrozado, no pudo alcanzar la meta. Sus manos, literalmente deshechas por el esfuerzo sobrehumano, se negaban a responder. En ese instante de cruda derrota, la cámara se posó sin piedad sobre sus heridas abiertas, revelando la piel desgarrada y el sufrimiento físico que lo consumía. Su voz, un hilo apenas audible, se quebró por la emoción, y las lágrimas se mezclaron con el sudor que empapaba su rostro, trazando surcos de desesperación.
El mensaje, cargado de una carga emotiva abrumadora, fue tan claro como devastador. No pude mantener nuestro estandarte en alto. Rata, con una superioridad incontestable, se alzó como el indiscutible ganador de la prueba, exhibiendo una solvencia que dejaba a sus rivales muy atrás. Eleazar, luchando hasta el último aliento, se hizo con la segunda posición, y Potro, con un esfuerzo admirable, ocupó el tercer peldaño del podio. La amarga verdad se hizo innegable. Beta era el equipo que había visto caer su símbolo, y con él, había perdido, de manera simbólica pero no menos dolorosa, su lugar, su identidad y su honor en la competencia. La caída de Hero no fue meramente un tropiezo físico. Fue un golpe directo al corazón de la moral de Beta, una escuadra que ya arrastraba consigo heridas internas, cicatrices invisibles que se habían ido acumulando con el tiempo, debilitando su estructura desde dentro. Para comprender la magnitud de lo que se avecinaba, te invitamos a sumergirte en este relato y, si aún no lo haces, a unirte a la comunidad de Bombazos VIP para no perderte ni un detalle. La efervescencia de la emoción se manifestó en lágrimas silenciosas que rodaron por los rostros de algunos miembros, en abrazos mudos que intentaban transmitir consuelo donde las palabras fallaban, y en miradas hundidas, abismales, rebosantes de una impotencia que oprimía el alma. Sin dilación, y como si el destino se complaciera en añadir más sal a la herida, se anunció la inminente reorganización de los equipos, un evento que, tras la derrota del capitán Hero, parecía una consecuencia ineludible y cruel del destino. Rata, en su indiscutible condición de vencedor del desafío de capitanes, tuvo el privilegio de ser el primero en elegir, reconfigurando la alineación de Gamma casi por completo, pero logrando hacerlo sin sumir a su equipo en el caos, una muestra de su liderazgo y visión estratégica. Eleazar, ejerciendo su derecho como segundo elegido, procedió a consolidar un alfa fortalecido, una escuadra que prometía ser aún más formidable. A continuación, Potro completó la formación de Omega, integrando nuevas piezas en su engranaje. Y finalmente, en un acto cargado de una tristeza desgarradora, Hero, con los ojos anegados en lágrimas, se vio obligado a rearmar Beta, mezclando integrantes de otras formaciones, una amalgama forzada que desdibujaba la identidad original de su equipo. El traspaso de Daisy a Alpha fue un golpe especialmente doloroso, un desgarro en el alma que la concursante no pudo ocultar. Ella lo tomó con una angustia visible, una sensación de desarraigo que le oprimía el pecho. Tina y Valentina, aunque permanecieron en Alpha, se encontraron en una dinámica nueva y compleja. Mientras tanto, María C., Satya y Camilo fueron transferidos a Omega, un cambio que los enfrentaba a un entorno desconocido. El nuevo Beta, esa reconstrucción forzada de un equipo que alguna vez fue un baluarte, quedó integrado por Hero, Daisy, aunque su corazón seguía en Beta, Judisa y Dani. Esta reconfiguración, lejos de ser un simple ajuste administrativo, desató un torbellino de reacciones inmediatas y visceralmente humanas. Daisy, con la voz quebrada por el llanto, se desahogó ante las cámaras. No quería irme. Es mi gente, expresó con una sinceridad que conmovió a la audiencia. Su despedida de Beta no fue un mero adiós, sino una fractura emocional profunda, un espejo vívido del desmoronamiento que se estaba gestando entre las distintas escuadras. No se trataba solo de cambios de nombre en las camisetas, eran traiciones personales, lealtades fragmentadas, que dolían mucho más que cualquier caída física en el campo de batalla. Mientras Beta se desangraba emocionalmente, en los campamentos de Omega y Alpha se respiraba un aire de triunfo estratégico, una sensación de alivio y oportunidad. Sus integrantes, con una franqueza casi descarada, admitían que el espectáculo del desmoronamiento de Beta les allanaba el camino, eliminando un fuerte contendiente y abriendo nuevas perspectivas para sus propios intereses. Gamma, por su parte, se afianzaba con una confianza inquebrantable y una estabilidad que contrastaba fuertemente con el caos reinante. Su capitán, Rata, se movía con la seguridad de quien sabe que ha ganado la partida más importante. Sin embargo, la reorganización no solo trajo consigo el debilitamiento de un rival, también replanteó de manera radical las alianzas preexistentes, tejiendo una red compleja de relaciones.
Ahora, antiguos compañeros se encontraban vistiendo colores diferentes, obligados a competir entre sí. Amistades de larga data se veían fracturadas por la ineludible lógica del juego, y lealtades que parecían inquebrantables eran puestas a prueba de la forma más brutal. Para Beta, el resultado de esta reconfiguración fue un golpe letal, una herida casi mortal en su espíritu. Ya no eran el mismo grupo unido, ese que alguna vez había soñado con alcanzar la gloria y arrasar con todo a su paso. Eran una sombra de lo que fueron. A medida que el sol se ocultaba en el horizonte, la noche se cernía sobre Playa Baja con un peso opresivo, sumiendo a los miembros de Beta en un silencio sepulcral, un refugio frágil contra el torbellino de emociones. Jero, el líder de esa escuadra herida, intentaba, con una desesperación apenas contenida, recomponer tanto los pedazos de su día como los fragmentos dispersos de sus pensamientos. «Perdimos la bandera y una parte de nosotros», comentó, su voz ronca y cargada de una pesadumbre inmensa. Sus palabras resonaron en el aire enrarecido, una confesión de la magnitud de su pérdida. La imagen de Daisy llorando inconsolablemente al enterarse de que tendría que competir hombro con Valentina, alguien con quien había tenido roces significativos en el pasado, se grabó a fuego en la mente de todos, una muestra palpable de la crudeza del juego. Tina y Valentina, ahora forzadas a convivir bajo el mismo techo, se miraron con una tensión evidente, un presagio de los conflictos que podrían surgir. Y Dani, el más callado del grupo, observaba fijamente el fuego, su mirada perdida en las llamas danzantes, como si en ellas estuviera calculando silenciosamente su próximo movimiento, la estrategia para sobrevivir en este nuevo y desolador panorama. La reorganización de equipos, lejos de concluir con la asignación de colores, desveló una capa más de complejidad en la intrincada telaraña de relaciones humanas. En una actividad nocturna orquestada con astucia por la producción, se propuso el intrigante juego del gusto físico, una dinámica diseñada para romper el hielo, o quizás para encender nuevas chispas. Cada concursante, con la adrenalina a flor de piel, debía elegir en secreto a 3 personas que les resultaran atractivas, con la condición de que, si 2 individuos se escogían mutuamente, un beso sería el ineludible epílogo. Las miradas, cargadas de nerviosismo y una mezcla de expectativa y temor, recorrían el grupo, buscando conexiones, descifrando intenciones. La revelación fue inmediata y explosiva. Tina y Eleazar habían hecho match, y sin dudarlo, se besaron frente al asombro del resto, desatando susurros y miradas cómplices. Daisy y Rata también formaron una pareja escogida, y la sorpresa fue aún mayor cuando se anunció que pasarían la noche juntos en la suite, alimentando las especulaciones sobre si aquello era amor o pura estrategia. Y Juan y Manuela, con una conexión más discreta pero no menos significativa, también sostuvieron su match mutuo. Esta dinámica, con su mezcla de romance y conveniencia, generó comentarios intensos, abriendo el debate. ¿Era el amor la fuerza motriz, o acaso una fría y calculada estrategia? Si quieres desentrañar cada giro y cada estrategia que definirá el desenlace de esta historia, no dudes en sumarte a Bombazos VIP, donde cada revelación te dejará sin aliento. La incertidumbre flotaba en el aire. ¿Qué significaría esta nueva dinámica para el juego? Dentro de Alpha, la alianza inesperada entre Dani y Tina, ahora obligadas a competir juntas, generaba interrogantes. Y la pregunta que resonaba en la mente de muchos era inquietante. ¿Se convertiría Eleazar, con su recién descubierta conexión con Tina, en un inesperado aliado para Beta, o sería una pieza más en el rompecabezas de las manipulaciones? Este juego añadió un componente emocional y relacional de tal magnitud que la audiencia, absorta en el drama, no estaba preparada para anticipar las consecuencias. Las redes sociales, ese implacable termómetro de la opinión pública, estallaron ante la noticia de la redistribución de equipos. Hashtags como #Beta desintegrado y #Desafío Renovación se apoderaron de las tendencias, convirtiéndose en el epicentro de un debate apasionado. Usuarios de todas partes compartieron imágenes de Daisy en el momento más vulnerable de su llanto, acompañadas de comentarios que reflejaban la desolación.
Se desmoronó su mundo, se leía una y otra vez. Otros, con una visión más pragmática, celebraron la reorganización como un reset necesario para el juego, una inyección de novedad que prometía un giro inesperado en la trama. Muchos otros, analizando las implicaciones a largo plazo, señalaron los inmensos desafíos que implicaba mezclar a rivales y aliados antiguos en equipos completamente nuevos. Una verdadera olla a presión de emociones y estrategias. La Casa Beta no existe más, sentenció una publicación que rápidamente se volvió viral, encapsulando el sentimiento de pérdida y desintegración que muchos percibían. Finalmente, la cámara, con su mirada omnipresente, captó a los integrantes de Beta regresando a su campamento en Playa Baja. No hubo palabras, solo el sonido opresivo de cuerpos exhaustos y almas que arrastraban un cansancio que iba más allá de lo físico. El mapa de la competencia había cambiado radicalmente, y con él, la esperanza de una victoria fácil se había desvanecido. El fuego se apagó pronto, dejando el campamento en una penumbra que reflejaba el ánimo del equipo. El capítulo se cerró con la voz en off de Andrea, imponente y reflexiva. El brillo se extingue, y el dolor invade hasta a sus propios rivales. Bienvenidos al nuevo paradigma del juego. Ahora cada árbol está solo, o sobrevive o cae. La música subió de volumen, épica y sombría, mientras el plano se alejaba, mostrando a todos los equipos desde las alturas, en la inmensidad de la ciudad de las cajas. Un último mensaje, cargado de una advertencia ineludible, resonó en el aire. Hoy quedó claro. En esta temporada no hay casa segura. Todo puede cambiar en una prueba o en un liderazgo caído. La música, lentamente, fue desvaneciéndose mientras la cámara volvía a acercarse a Playa Baja, a ese rincón ahora reducido y despojado donde Beta se encontraba, congregado alrededor de una fogata diminuta que apenas lograba iluminar sus rostros marcados por el cansancio. El ambiente estaba impregnado de un silencio denso, de esos que pesan tanto que parece que cada respiración podría romper el frágil hechizo. Hero, con la mirada fija en las llamas danzantes, fue el primero en romper el hechizo. Su voz, ronca y cargada de una frustración palpable, cortó el aire como un cuchillo afilado. Hoy perdimos más que una bandera. Hoy nos quitaron pedazos de nosotros mismos. Las palabras, crudas y veraces, calaron profundo en el alma de sus compañeros. Dani, con los ojos enrojecidos por el llanto reciente, apretaba los puños, la escena de la tarde grabada a fuego en su mente. La partida de Daisy, María C., Satya y Camilo hacia otros equipos. La imagen de los abrazos apresurados, de los rostros humedecidos por las lágrimas y de las manos que se soltaron lentamente, como si quisieran prolongar el adiós, seguía fresca, dolorosamente viva en su memoria. Nunca pensé que iba a ser así. Es como si hubieran arrancado la mitad de Beta, murmuró, su voz apenas un susurro. Tina, siempre más reservada, miró hacia el mar oscuro antes de responder, sus palabras cargadas de una mezcla de resignación y desafío. Esto no se acaba aquí. Si quieren vernos hundidos, les vamos a demostrar que no han terminado con nosotras. Sus palabras, un faro de esperanza en la oscuridad, encendieron una chispa en el grupo, un atisbo de la resiliencia que aún latía en ellos. Judisa, con la cabeza erguida, miró a Tina y asintió con determinación, un gesto que valía más que 1000 palabras. Hero, infundido por esa renovada energía, se puso de pie, su silueta recortada por la luz intermitente de la fogata, y declaró con una fuerza que no se le había escuchado en horas. Entonces, mañana vamos a entrenar desde el amanecer. No podemos permitir que Beta desaparezca. Vamos a levantarnos aunque sea desde el fondo más profundo. Que lo escuchen todos. Y mientras Beta intentaba reconstruir su espíritu en su refugio precario, en Playa Alta, la atmósfera era un contraste brutal, casi insultante en su opulencia. Alpha celebraba con carcajadas y brindis improvisados, el sonido de su alegría resonando en el aire. Daisy, ahora vistiendo los colores de su nuevo equipo, intentaba encajar entre sonrisas forzadas, pero su mirada la delataba. Estaba distante, ausente, como si su corazón siguiera anclado en Playa Baja, en la casa que había sido su hogar. Valentina, percibiendo su notoria incomodidad, se le acercó con un tono suave, intentando consolarla.
Míralo por el lado bueno, aquí vas a comer mejor, vas a descansar bien. Pero Daisy, con una media sonrisa triste que no lograba ocultar la pena, respondió, no todo es la comida, Valentina. Allá está mi gente. En Omega, por su parte, la llegada de María C., Satya y Camilo generó un aire nuevo, una mezcla de expectativa y cautela. Potro, su capitán, los recibió con los brazos abiertos y un discurso motivador que buscaba integrarlos de inmediato. Aquí no hay pasado que valga, solo presente. Si están aquí es porque queremos un Omega más fuerte. Sin embargo, las cámaras lograron captar un instante de tensión, un atisbo de las dificultades internas. Satya, en el confesionario, admitió con una sinceridad aplastante que, aunque aceptaba el cambio, le costaba adaptarse. Me siento como una invitada. No es fácil pelear cada día y encima empezar de cero otra vez. Si sientes que esta narrativa te atrapa y quieres ser parte de la exclusiva comunidad que recibe las primicias más impactantes, suscríbete a Bombazos VIP. Gamma, en contraste, permanecía impasible en su estabilidad, una roca en medio de la tempestad. Rata, con la calma que solo la victoria otorga, se mostraba inquebrantablemente confiado. Su equipo, una máquina bien engrasada, entrenaba en silencio, observando de lejos el caos de los demás, como depredadores esperando el momento oportuno. En el confesionario, el propio Rata lo resumió con una concisión brutal. Mientras ellos se desgarran, nosotros seguimos creciendo. Y eso es lo que marca la diferencia. Su sonrisa tranquila, casi enigmática, transmitía una seguridad que contrastaba de forma impactante con el caos emocional que carcomía a Beta, Alpha y Omega. El episodio continuó con una serie de imágenes que mostraban a los equipos preparándose para un nuevo día. Un día que prometía ser tan exigente como el anterior. El amanecer llegó rápidamente, y con él, la preparación para un desafío de bienestar que pondría a prueba no solo la resistencia física, sino también la coordinación y la capacidad de cada equipo para trabajar en conjunto. Andrea, con su habitual elegancia y autoridad, reunió a todas las escuadras en el campo de pruebas. Su voz firme y resonante cortó el aire. Hoy no solo compiten por bienestar, compiten por demostrar quién está realmente listo para esta nueva etapa, quién merece seguir adelante. El circuito que se presentaba ante ellos era imponente, casi intimidante en su magnitud y complejidad. Muros de escalada que parecían desafiar la gravedad, túneles de arrastre bajo un barro denso y pegajoso, cargas pesadas que debían transportar en equipo, exigiendo una coordinación perfecta. Finalmente, una plataforma elevada coronada con un rompecabezas gigante que exigiría no solo destreza mental, sino una concentración absoluta y un trabajo en conjunto impecable. Los rostros de todos los competidores mostraban una mezcla de nerviosismo y expectación, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Pero Beta, en particular, lucía como si estuviera a punto de librar su última batalla, una contienda desesperada por la supervivencia. El silbato de inicio sonó, estridente, y la arena se transformó de inmediato en un campo de guerra improvisado. Gamma salió disparada como una máquina, moviéndose con una precisión quirúrgica, sus miembros sincronizados a la perfección. Alpha, con Eleazar liderando con confianza, mantuvo un ritmo sólido, metódico y constante. Omega, con sus nuevos integrantes, tuvo un arranque explosivo, impulsado por una energía renovada. Y Beta sorprendió a todos, rompiendo todas las expectativas. Sus 4 integrantes, guiados por un Hero con los ojos encendidos de determinación, avanzaban con una sincronización asombrosa, ayudándose mutuamente en cada obstáculo, una muestra de unidad que parecía perdida. Las cámaras lograron captar momentos de una fuerza y emoción inusuales. Tina empujando a Dani para ayudarla a superar un muro que parecía insuperable, mientras Hero y Judisa tiraban con fuerza de una cuerda, sus músculos tensos por el esfuerzo. Se vio a Dani cargando sacos que parecían pesar más que ella misma, con una tenacidad sorprendente. Y Judisa, que antes había sido criticada por su silencio y su aparente pasividad, soportaba la carga con una fuerza interior que nadie había visto venir, mientras los demás gritaban instrucciones para mantener el ritmo. Beta parecía renacer con cada paso,
recuperando el espíritu que los había caracterizado en sus mejores momentos. El tramo del barro fue brutal, una prueba de resistencia y camaradería. Las cámaras se llenaron de imágenes de cuerpos cubiertos de lodo de pies a cabeza, resbalones constantes que amenazaban con derribarlos, y manos extendidas, desesperadas por ayudar. Fue allí donde Beta demostró su verdadero espíritu, su esencia inquebrantable. Mientras otros equipos corrían de forma individualista, buscando la gloria personal, Beta trabajó como una unidad perfecta, un solo organismo, ayudando a quien se quedaba atrás sin dudar un instante. Su lema tácito era «Nadie se queda atrás». Andrea, desde su podio de observación, no pudo evitar comentarlo, su voz impregnada de sorpresa y admiración. Ese es el Beta que conocimos antes, compacto, resiliente, luchando contra todo pronóstico. Finalmente, llegaron al rompecabezas, la última y crucial etapa. Alfa y Gamma ya llevaban una ventaja considerable, pero Beta, desafiando todas las expectativas, no se quedó atrás. Las manos temblorosas de Dani, guiadas por una determinación férrea, colocaban las piezas con una rapidez asombrosa, mientras Hero, con una calma inquebrantable, la alentaba. «Piensa, Dani, tú puedes». Y así, pieza tras pieza, Beta escaló posiciones, recuperando terreno de manera asombrosa. Al final, Gamma, con su habitual solvencia, se llevó la victoria en el desafío. Alfa quedó en una respetable segunda posición. Y Beta, contra todo pronóstico, superó a Omega y quedó en un glorioso tercer lugar, evitando esa temida última posición que tantas veces había ocupado. El alivio fue palpable, una oleada de emoción que los invadió a todos. Beta se abrazó con una mezcla de alegría y agotamiento, algunos con lágrimas en los ojos, incapaces de contener la emoción de la pequeña victoria. Si deseas ser el primero en descubrir los giros más inesperados y los desenlaces más impactantes de este desafío, no esperes más y suscríbete ahora mismo a Bombazos VIP. En el confesionario, Dani, aún entre sollozos, logró articular lo que todos sentían. «Hoy sentí que volvimos a ser un equipo. Puede que no hayamos ganado, pero no somos los últimos. Hoy no fuimos los derrotados de siempre». Sus palabras resonaron con la fuerza de una verdad recién descubierta. El regreso a los campamentos estuvo cargado de una mezcla de emociones intensas. Beta, en Playa Baja, celebró con lo poco que tenía a su disposición. Risas que brotaban del alma, abrazos sinceros que sellaban su unión, y una pequeña fogata encendida con troncos húmedos que luchaba por iluminar la oscuridad. «Hoy dimos un paso enorme», dijo Hero, su mirada recorriendo a cada uno de sus compañeros, una promesa silenciosa en sus ojos. «No nos vamos a rendir, no mientras tengamos fuerza para entrenar y pelear juntos». En las redes sociales, la narrativa había dado un giro de 180 grados, reflejando el inesperado resurgimiento. Hashtags como #Beta Renace comenzaron a aparecer en las tendencias. Videos del rompecabezas, de su trabajo en equipo y del tramo del barro circulaban con comentarios emocionados como que «hermoso verlos ayudándose». Beta está volviendo. Y la frase de las lágrimas al esfuerzo, «esto es el desafío», se convirtió en un mantra viral. Incluso los equipos rivales comentaron su sorpresa ante el cambio radical de Beta, reconociendo el espíritu indomable que habían demostrado. El capítulo cerró con una escena poderosa y conmovedora. Beta entrenando nuevamente en la oscuridad de la noche, empapados de sudor, sus cuerpos moviéndose al unísono mientras Hero gritaba, con la voz desgarrada por la pasión. «Esto es por nosotros, por Beta, por lo que queremos demostrarle a todos». La cámara se elevó lentamente, mostrando la pequeña fogata ardiendo con tenacidad en medio de la oscuridad, rodeada por 4 figuras incansables, siluetas de resistencia. Andrea, en su voz en off final, concluyó con una reflexión impactante. Ayer Beta perdió su bandera, pero hoy, entre barro, sudor y fuego, está empezando a recuperar algo más importante: su espíritu. La música subió de volumen, dejando en el aire la sensación de que el próximo capítulo no sería solo una prueba física, sino una batalla emocional épica entre un equipo que se negaba a morir y otros que ya los daban por acabados. Un enfrentamiento que prometía mantener a la audiencia al borde de su asiento.
La noche cayó sobre Playa Baja como un telón pesado, envolviéndolo todo en una penumbra casi absoluta. Pero esta vez había una chispa diferente en el aire, una energía renovada que flotaba entre las sombras. Las llamas de la fogata, aunque aún pequeñas, chispeaban con más fuerza en medio de la oscuridad, iluminando rostros que, si bien estaban agotados por el esfuerzo, ahora se hallaban marcados por una determinación inquebrantable. Beta se sentaba alrededor del fuego, sus cuerpos sucios de barro y sudor, riendo suavemente entre jadeos, esa risa gutural que solo aparece después de haber sobrevivido a algo que parecía imposible. Hero, con el torso descubierto y los brazos cruzados, miró a sus compañeros y habló con voz firme, una convicción palpable en cada palabra. Hoy probamos que aún estamos aquí. Nos quieren ver hundidos, pero estamos más vivos que nunca. No importa cuántas veces nos cambien, nos rompan o nos quieran borrar, vamos a seguir peleando. Dani asintió con fuerza, su mirada brillando a pesar del cansancio que la embargaba. Nunca había sentido esta energía, dijo. Hoy dejamos de ser el Beta roto del que todos se burlaban. Tina tomó la palabra, sus palabras cargadas de una mezcla de emoción cruda y una dureza recién adquirida. El capítulo cerró con imágenes de Beta, regresando a Playa Baja, cantando juntos, riendo a pesar de sus condiciones precarias, un himno de resistencia. En el confesionario, Dani dijo con voz firme, una lección aprendida con dolor. No tenemos comida, no tenemos lujos, pero tenemos lo que nadie nos puede quitar, el corazón. Y la frase quedó flotando en el aire, mientras la música épica subía y Andrea, en voz en off, concluía. En el desafío, las banderas caen, pero a veces, lo que se levanta después es aún más poderoso. La última imagen fue Beta, iluminado solo por su fogata, mirando el horizonte con sonrisas cansadas, pero llenas de una esperanza inquebrantable, una postal de resistencia que dejó a todos con un deseo irrefrenable de más. No te quedes con la duda. Después de presenciar la caída brutal y el ascenso meteórico, la traición y la hermandad renacida, ¿crees que Beta puede lograr lo imposible y destruir a sus verdugos? No te pierdas el desenlace más explosivo de todos los tiempos. Sumérgete en el próximo capítulo y descubre si la leyenda de Beta continuará. Suscríbete ahora mismo a Bombazos VIP y asegura tu asiento en primera fila para no perderte ni un segundo de la acción que redefinirá el desafío. Te esperamos.